Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 360 de Dinero en Español. Estoy muy contento de estar aquí contigo el día de hoy, continuando con la serie Cómo es trabajar con un Financial Planner, en la que te platico, te comparto cuál es el proceso de trabajar conmigo, cuál es mi proceso de planeación financiera, todo esto siguiendo el modelo que propone el Certified Financial Planner Board of Standards. Muy bien, bueno, en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches para que entiendas el primer paso del proceso, o realmente el paso cero del proceso. Ya cuando el cliente firma el contrato, vamos a empezar con el paso 1 del proceso, que es entender el cliente, entender la realidad del cliente. ¿Para qué entender la realidad del cliente? ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, pues es importante saber dónde está parado el cliente en este momento para saber el punto de origen, para saber dónde estamos en este momento y luego entonces poderle ayudar a determinar sus metas, poder ayudar a definir qué podría pasar si sigue haciendo lo que ha estado haciendo, para poder definir diferentes caminos que el cliente podría seguir. Pero si no sabemos el punto de origen, de nada sirve que hagamos todo lo demás si no sabemos dónde está parado el cliente hoy. Así de sencillo. Entonces, este es un proceso. Esta parte del proceso es una serie de preguntas, es una serie de obtención de información. Realmente eso es lo más importante de este proceso, de esta parte del proceso, entender la realidad del cliente, entender su situación personal y su situación financiera, las dos. Es importante entender las dos y aquí vamos a hacer una serie de preguntas. Hay quien prefiere hacerlo a través de una forma electrónica, por ejemplo, que se la manda al cliente y el cliente la contesta en su tiempo. Hay quien prefiere... Hay muchas maneras de hacer esto. Yo lo hago a través de una reunión que puede ser en persona o puede ser vía virtual y empezamos a hacerlo como una conversación. Entonces, básicamente busco obtener dos tipos de información en esta reunión y a veces se extiende tanto que pueden ser dos reuniones para pasar este proceso. Entonces, recibo dos tipos de información. La primera es información cuantitativa. Información cuantitativa, muy sencillo de entender. ¿Cuál es tu edad? ¿Tienes dependientes? ¿Cómo se ve tu familia? Es decir, ¿cuántos viven en tu casa? ¿Cuántos dependen financieramente de ti y quiénes son? ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposa? Si idealmente cuando una familia me contratan los dos miembros de la pareja. Los dos están presentes en este proceso, es importante que lo sepas, para platicarlo, porque al final de cuentas estamos hablando de la situación financiera de la familia. Si eres soltero, si eres soltera, pues evidentemente eso es irrelevante, porque nos enfocamos exclusivamente en ti. Entonces vamos a empezar hablando de ti, de tu familia. ¿Qué ingresos tienes? ¿Cómo son esos ingresos? ¿Son ingresos de sueldos? ¿Son rentas? ¿Son distribuciones de tu empresa? ¿Cuál es tu ingreso? ¿Y de dónde viene ese ingreso? Y lo mismo de tu pareja. ¿Qué edad tienes? ¿Qué dependientes tienes? ¿Quién es el resto de tu equipo de asesores? A lo mejor ya tienes un agente de seguros, a lo mejor ya tienes un contador, a lo mejor ya tienes un abogado, o quizá no. Y está bien, pero el chiste es entender quiénes son, cómo estás en esa área, ¿no? Y luego ya nos empezamos a meter a cosas cada vez más profundas, ¿no? Ya hablamos de tu ingreso, de tus dependientes, de tus otros asesores. Bueno, empezamos a hablar de los gastos. ¿En qué se te va el dinero? Y aquí hay gente que no tiene ni idea en qué se le va el dinero. Y entonces empezamos a hacer un análisis muy profundo sobre en qué se le va el dinero. Eso puede ser parte de los entregables, por ejemplo, dependiendo de la situación del cliente. O si el cliente me dice, no, yo domino mis ingresos, yo domino mis gastos, perfecto, muy bien, tienes una idea, tienes muy buena idea, perfecto, no nos enfocamos tanto en eso, vamos a enfocarnos en otras áreas. Tus ingresos, tus gastos, tu cash flow, tu flujo de efectivo. ¿Cuándo en el mes entra el dinero? ¿Cuándo en el mes sale el dinero? Hay veces que, por ejemplo,
Tu sueldo llega el 15 de enero y el pago que tienes que hacer se vence el 14. Entonces hay gente que hace esos pagos con tarjetas de crédito porque el dinero todavía no le llega. Bueno, ¿cómo podemos eficientizar eso? Pero entender todo eso, no entender ese flujo de efectivo. Entender cuánto has ahorrado. ¿Cuánto ahorras cada mes, cada año? ¿Cuánto ahorraste este último mes? ¿Cuánto tienes ahorrado en este momento? ¿Y dónde están esos ahorros? Entender bien claro todos tus activos. Vamos a hacer una lista de tus principales activos, tu casa, automóviles, a lo mejor cuentas de ahorro, cuentas de inversión, cuentas de retiro, todo eso, todos esos activos. Te sorprendería la gente que me ha tocado conocer que no sabe cuánto tiene. Perfecto, revisamos, hacemos una lista de activos. Luego hacemos una lista de deudas. ¿Cuánto tienes y cuánto debes? Y esos dos se juntan y construyen lo que se conoce como balance sheet, hoja de balance. ¿Cuáles son tus recursos disponibles? ¿Cuál es la liquidez que tienes disponible en este momento? ¿Qué quiere decir con liquidez? ¿Cuánto efectivo? ¿Cuánto cash? ¿Cuánto dinero tienes en el banco, por ejemplo? Y luego seguimos con el análisis. Revisó tus impuestos. A ver, ¿cuánto pagaste de impuestos el año pasado? Impuestos federales, impuestos estatales, en el caso que vivas en uno de los 43 estados que tienen impuesto estatal. ¿Qué beneficios de gobierno tienes? ¿Cuánto estás pagando al Seguro Social, por ejemplo? ¿Qué dice tu estado más reciente del sistema del Seguro Social? ¿Qué tipo de cobertura de seguros tienes? ¿Tienes seguro de vida o no lo tienes? ¿Seguro de incapacidad o no lo tienes? ¿Cómo se ve tu seguro de autos, tu seguro de casa? Y aquí bien claro, yo no vendo seguros. Yo no vendo seguros. Simplemente es parte de entender la situación de este cliente. ¿Cuál es la capacidad de riesgo? Y esto es un ejercicio bien interesante, ver, bueno, ¿cómo vamos a invertir el dinero que tienes, que tú quieres invertir? ¿De qué manera se va a invertir? Y todo eso, pues viene de entender dónde estás hoy, de entender qué buscas con ese dinero, qué objetivos tienes con ese dinero. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. Y por último, como información cuantitativa, a lo mejor qué activos tienes en otros países. ¿Tienes empresas en otros países? Me ha tocado, yo vivo en frontera, gente que tiene empresas en Estados Unidos y gente que tiene empresas en México. ¿Cómo lo estás reportando ante el gobierno de Estados Unidos? Que si tienes empresas en México o cuentas de banco en otros países, si las estás reportando o no. Todo eso se ve en la declaración de impuestos. Si tienes cuentas de ahorro para tus hijos, por ejemplo, ¿cómo se ven esas cuentas? ¿En qué están invertidas? ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿O no? ¿Ok? Entonces ya que revisamos toda esa información cuantitativa. Y eso nos podemos pasar un buen rato platicando en lo que buscas los documentos, a lo mejor ya los tienes, o me los mandas como una tarea, por ejemplo. Y sabes que no los traje, ok, investígamelos, encuéntramelos y mándamelos para revisarlos. No hay ningún problema. Y luego ya que tenemos toda la información cuantitativa, también empezamos a hablar de información cualitativa. Información cualitativa como por ejemplo, ¿cómo estás de salud? ¿Estás sano? ¿Tienes alguna enfermedad crónica, por ejemplo? ¿Tienes algo que pueda impactar tu esperanza de vida, por ejemplo? ¿Tus papás, tus abuelos viven? ¿No viven? ¿A qué edad fallecieron? ¿De qué fallecieron? ¿Qué otras circunstancias familiares hay alrededor? A lo mejor estás casado hoy, pero tienes una ex esposa que tiene 2 hijos en México, por ejemplo. ¿Apoyas financieramente a esos hijos, por ejemplo, de alguna manera o no? ¿A quién más apoyas? Si mandas dinero a tu país, cada cuándo lo mandas, si ellos ya esperan ese dinero o no, si es una obligación tuya, lo haces porque lo quieres hacer y sientes que lo puedes hacer. Y luego empezamos a hablar de temas ya más profundos, por ejemplo, como los valores. Gente que no conoce sus valores, que no sabe cuáles son sus valores, bueno, pues vamos a trabajar para ayudarte a identificar esos valores, para ayudarte a que los conozcas, para ayudarte a que, pues a lo mejor los tienes de manera inconsciente, pero nunca los has pensado como tal. Bueno, vamos a evaluarlos, vamos a entender esos valores. Vamos a entender tus actitudes hacia el dinero, por ejemplo. Vamos a entender cómo te sientes respecto al dinero, cómo te sientes respecto a lo que ganas, qué expectativas tienes ante la vida. ¿Cuál es tu potencial de ingresos? Si tú crees que tus ingresos van a subir o van a bajar en el tiempo, ¿qué riesgo hay de que tus ingresos bajen, por ejemplo? Tus metas
importantísimo. Las metas no es más que definir a dónde te gustaría llegar con tu dinero y con tus finanzas, a corto, mediano y a largo plazo. Que a lo mejor tienes 25 metas. Ok, ¿cómo vamos a priorizar esas metas? ¿Cuál meta nos vamos a enfocar primero? ¿Con cuál meta nos vamos a enfocar después? ¿Cuál podríamos...? A lo mejor es una meta, pero no es tan importante. Y ahí es cuando empiezas a definir. ¿Sabes qué? Sí me quiero enfocar en lograr esto. O sabes qué, esto sí es interesante, pero a lo mejor me empiezo a enfocar en eso ya que logre esto otro. Perfecto, no hay ningún problema. Y lo último es identificar qué estás haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo hoy que te está funcionando? ¿Qué estás haciendo hoy que no te está funcionando? Entonces todo esto, toda esta información, más o cualquier otra información que sea necesaria para poder lograr lo que acordamos en la reunión anterior que queremos lograr. Para poder construir ese plan financiero en las diferentes áreas que te interese trabajar en el plan financiero. A lo mejor un área que te interesa mucho es eliminar las deudas. Vamos a enfocarnos en eliminar esas deudas. Es una de tus prioridades, por ejemplo. Entonces tú me das toda esa información a través de esta entrevista, de este par de entrevistas, el tiempo que sea necesario, el tiempo que nos tome obtener toda esta información. Y ya que tenga toda esta información, la voy a resumir en una serie de documentos. Ya te dije uno, el balance sheet, por ejemplo. Vamos a empezar a trabajar en lo que le llamo los signos vitales financieros, los Financial Vital Signs. Es una herramienta que yo uso que tiene 11 números, 11 métricas de la salud financiera de una persona. Y esas 11 métricas es cómo estamos empezando hoy. Hoy que estamos empezando este proceso de planeación financiera, vamos a determinar dónde estás parado, dónde estás parada, vamos a tomarte una foto a tus finanzas, ¡pim! Y vamos a ver qué dicen esas 11 métricas. Y esas 11 métricas las vamos a ir actualizando conforme vamos avanzando en el proceso. Conforme vas definiendo metas, conforme vas definiendo qué es lo que buscas, qué es lo que te interesa. Y parte de esas métricas es, bueno, ¿cómo vamos a mejorar esas métricas? ¿Cómo vamos a, no necesariamente mejorar, cómo estas métricas van a evolucionar conforme vas alcanzando tus metas financieras? Simplemente es como darle una dirección. Ok, estamos haciendo esto, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hacia donde queremos lograr? Y así. Entonces, una vez que tengo toda esta información, una vez que hago ese resumen en los documentos, una vez que entiendo cómo está la situación financiera de ese cliente, se resume en una serie de documentos que platicamos, que revisamos, que entendemos, que le ayuda al cliente a entender, mira, esto es lo que veo, y estas son las metas que tú estableciste conmigo, ¿estás de acuerdo o no? ¿O te entendí mal algo? Si de caso me faltó alguna información, entonces revisamos nuevamente. Entonces aquí termina la primera etapa del proceso, identificar la situación personal del cliente, entender dónde está el cliente. Y en pocas palabras, si este episodio durara 30 segundos, en pocas palabras la primera parte del proceso es entender dónde estás parado el día de hoy, para entonces entender qué has hecho hasta ahora, para entonces definir un plan de acción hacia lo que sigue, que se llama plan financiero. Pero ese plan financiero no se puede construir si yo no entiendo dónde estás parado hoy. Y bueno, espero que te sirva, espero que te guste. Espero que esta exploración del proceso de planeación financiera te esté pareciendo interesante. Si es el caso, déjame un comentario en Spotify. Spotify acaba de abrir esta nueva opción, esta nueva funcionalidad de dejar comentarios en los episodios. Déjame tu comentario, por favor. Me encantará saber de ti, saber qué opinas, saber qué te está pareciendo esto. Te invito, como siempre, a que me sigas en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. También ando en TikTok con ese mismo nombre de usuario. Y en Instagram estoy como Dinero en Español. Dinero en Español, con N de niño. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, Certified Financial Planner. Nos vemos la próxima. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Sophronia Wealth Advisors is a registered investment advisor offering advisory services in the state of Texas and in other jurisdictions where exempted. Registration does not imply a certain level of skill or training. This communication is for informational purposes only and is not intended as tax, accounting, or legal advice.
It's not an offer, solicitation, or an offer to buy or sell, or is not an endorsement of any company, security fund, or other securities or non-securities offering. This communication should not be relied upon as the sole factor in an investment making decision. Nos vemos la próxima. Que tengas un excelente día.